Namaste y bienvenidos a todos a esta grabación del satsang mensual de preguntas y respuestas. Es el volumen 6. Si eres nuevo en el canal, eres muy bienvenido. En esta grabación, cada mes dedicamos un tiempo a contestar preguntas que han sido enviadas de forma anónima al satsang. Intentamos contestar todas las preguntas y eso es mucho más posible si haces la pregunta breve y que vaya al grano. Realmente aprecio esto. Cada mes, al final de mes, contestamos todas las preguntas que han sido enviadas. Si quieres hacerme una pregunta y no puedes asistir al satsang en directo o prefieres preguntar de forma anónima, simplemente puedes ir a helenhamilton.org, hacer clic en el menú satsang y allí encontrarás un formulario con el que podrás enviar tu pregunta y será leída en la siguiente de estas sesiones. Como siempre, tengo alguien para ayudarme a leer las preguntas. Anis está aquí para ayudarme a leer. Cuando estés listo, Anis. Muchas gracias. Gracias, Helen. Primera pregunta. Antes de encontrarte, leí y escuché mucho de Joel Goldsmith y Herb Fitch. Enseñan que cuando un problema surge en tu vida, preguntes, ¿existe este problema en Dios? La respuesta es siempre no. Y si no existe en Dios, entonces no intentes resolverlo o atenderlo, pero quédate en Dios y se disolverá o se resolverá. De manera similar, tú has dicho, ¿es esto un problema para la omnipresencia? ¿Es esto algo con lo que realmente necesito lidiar si soy el único ser infinito? Esto me trae mucho alivio. Me encantaría ser el silencio y dejar que la vida cuide de sí misma. Pero como alguien que ha creado problemas en la vida por el miedo a tomar medidas, evitando y procrastinando, dudo aplicar esta enseñanza, pensando que puedo estar permitiendo mis tendencias escapistas. Apreciaría un poco de claridad sobre esto. Es una buena pregunta y es importante para todos nosotros. Para mí ocurrió lo mismo en mi camino. Se volvió claro que había una sensación de ser separado, que nunca pensaba que sería el momento adecuado de soltar el resolver problemas y quedarse como la presencia silenciosa, como el ser omnipresente. A medida que fue profundizando, me di cuenta de que esto continuaría para siempre. Si yo seguía creyendo en la realidad del que creaba esos problemas. En lugar de intentar resolver los problemas, intenté reconocer que el que tenía los problemas, la persona, el ser separado, no era una entidad real y que incluso permanecer en el silencio, en la quietud, ser la omnipresencia, no era algo que yo ni siquiera pudiera hacer porque es lo que soy. Si empezamos a mirar e intentamos encontrar al que está creando estos problemas, no solo vemos que no existe, no hay ningún ser separado que haya sido alejado de Dios y que tenga que arreglar sus problemas. Más atención se va a aquel que pensábamos que éramos, más que a los problemas en sí. Empezamos a investigar esta sensación de yo que cree que tiene que hacer una elección. ¿Permanezco como la quietud o arreglo mis problemas primero? ¿O se van a resolver mis problemas si permanezco como la quietud? Incluso esa sensación sutil de identidad, como el que pueda estar escapando o evitando responsabilidad, todavía está viniendo de una sensación de yo ficticia que nunca existió de la forma en que pensábamos. Si esto está claro para ti, si estás viendo que no hay un ser separado y que nunca lo hubo, entonces está completamente bien
dejar de intentar resolver los problemas. Y no estoy hablando de lo que tu cuerpo hace o de cómo se mueve tu cuerpo en el mundo. Los problemas se resolverán y tu cuerpo será parte de esa resolución. A veces los problemas se resolverán espontáneamente y eso es como siempre ha ocurrido. En verdad, nada que la persona que pensábamos que éramos haya hecho para resolver los problemas ha sido verdad. Si no hay persona ahora, nunca la hubo. Podemos investigar esto en profundidad en la autoindagación. Hay muchas listas aquí en el canal para trabajar la autoindagación. Para mirar y ver si puedes encontrar a ese ser separado que incluso necesita hacer esa decisión, que puede evitar la responsabilidad, escapar de ella, o ser responsable. Ni siquiera eso es nuestra elección. Así es la naturaleza de la ilusión, que incluso esto parece ser algo real, pero no lo es. Solo hay silencio, ser, conciencia. Solo hay tú, la conciencia infinita. Y se vuelve claro que merece la pena dedicar nuestro tiempo, atención, energía a reconocer el simple hecho de que solo ha habido siempre la omnipresencia, el ser omnipresente. Desde ahí todos los problemas empiezan a ser vistos como un comienzo de expansión en la manifestación. Y a esa expansión le llamamos solución cuando está resuelto. Pero artificialmente no necesitamos dividirlo en dos, problema y solución. Realmente es como el florecimiento de una flor. Cuando vemos esta parte decimos, es un problema que necesito arreglar, pero todos los percibidos problemas es la vida en su proceso de expansión. Para mí, reconocer que nunca hubo un ser separado me permitió relajarme en aquello que ya se estaba desplegando y que nunca podía ser detenido. Gracias, Anish. ¿Es verdad que cuando no puedes dejar de pensar en alguien, significa que esa persona también está pensando en ti? Sí. Si tú eres el ser infinito, si estás viviendo como el ser infinito, esa persona debe estar pensando en ti también. Si estás viviendo actualmente como un ser separado, entonces no. No es siempre verdad. Sería que la mente se estaría obsesionando con algo para mantener la sensación de separación. En la unidad, si notas que la atención se ha ido a alguien en la corriente de pensamientos, debe ser porque esa persona también está pensando en ti, porque no hay un otro. Paradójicamente, no, de forma opuesta, la sensación de un ser separado es una distorsión de la realidad. Sea lo que sea aquello sobre lo que esté pensando la mente o el alguien, no es en absoluto lo que está ocurriendo. Entonces sí, siempre es verdad como el ser infinito. No, nunca es verdad como el ser separado. Gracias, Anish. Hola, Helen. Gracias de corazón por compartir tu experiencia e ideas con nosotros. La enseñanza no dual, según tengo entendido, dice que nuestro yo soy es y siempre ha sido y siempre está presente. ¿Ha habido alguna vez en que experimentaste que no existías? Los siguientes dos ejemplos me sugieren que todos hemos tenido un momento anterior a darnos cuenta de nuestro ser. Los niños solo empiezan a decir yo alrededor de los 3 años. Antes de eso, no son conscientes o no saben que lo son.
En otras palabras, parece haber un momento para cada uno de nosotros previo a la experiencia yo soy. Entonces, nuestra conciencia de ser sucede o aparece aparentemente desde una condición de no conciencia. Además, ¿cómo puede alguno de nosotros saber realmente que somos conscientes durante el sueño profundo? Creo que la no dualidad dice que somos pura conciencia en el sueño profundo, completamente conscientes, pero conscientes de nada. Pero no puedo decir que esta sea mi experiencia. ¿Cómo podría cualquiera de nosotros comprobar esto para demostrar que no es una suposición que somos conscientes durante el sueño profundo? Gracias, Helen. Es una buena pregunta y una que me preocupó durante un tiempo. Yo soy es todo lo que existe. Es lo único que existe. Es infinito y sin forma. Entonces, aparentemente, forma formas a las que llamamos mente, cuerpo. Se forma en lo que llamamos pensamientos, pero sigue permaneciendo como yo soy. Es lo único que existe. Yo soy simplemente es. En algún momento, esta sensación de yo soy, el ser infinito, un cuerpo pequeño de bebé aparece dentro de ella. Y el yo soy empieza a funcionar y a percibir a través del vehículo del cuerpo humano. Cuando la mente empieza a desarrollarse, también lo hace la sensación de identidad. En algún punto, el yo soy empieza a identificarse. Esto soy yo, este cuerpo. Esto es lo que soy. Yo soy este cuerpo. Ahora, el yo soy tiene una idea sobre sí mismo, pero aún así estaba presente antes. Otra palabra que podemos utilizar, que quizás esté más clara, es conciencia. Incluso antes de que un niño pequeño se mire en el espejo y diga soy yo, hay un trasfondo de conciencia omnipresente que no tiene conciencia de dualidad ni de tiempo. La misma conciencia está presente en el sueño profundo, como apuntabas aquí. Siempre está presente. Cuando se reconoce a sí misma es otra cosa. Hasta que se reconoce a sí misma como sin forma, infinita, inmortal, en la autorrealización, iluminación, como lo quieras llamar, antes de ese momento sigue estando aquí y siempre está aquí, pero está enfocada en los fenómenos. Entonces ha perdido la visión de sí misma. Es como una gran habitación vacía en la que no hubiera muebles y alguien pusiera algo en mitad de la habitación. Toda la atención se iría al pequeño objeto en medio de la habitación, en este caso el cuerpo pequeño del niño. Pero después de ver que muchos cuerpos van y vienen, empieza a sentirse aburrida de estos, empieza a sentirse limitado y empieza a notar este contraste. Algo está yendo y viniendo todo el rato. Emociones, pensamientos, eones. Y vuelve a querer reconocerse a sí misma. ¿De dónde viene todo esto? Entonces siempre está aquí, pero en un momento determinado empieza a querer reconocerse a sí misma más que las formas como las que está apareciendo la mente, el cuerpo, nuestra vida y todo esto. Y empieza a contrastar los fenómenos que se están moviendo y cambiando con ella misma, que no cambia. ¿Cómo demostramos que está siempre aquí? ¿Cómo demostramos que había conciencia antes de la memoria y de la experiencia, antes de la forma? Ahora mismo, si te das cuenta de la conciencia o del yo soy, sintoniza con ello ahora. Ahora tú sabes que eres. Si sintonizas con ello ahora y te pregunto, ¿existes? Me dirías, sí. ¿Qué es lo que existe? ¿Qué es la conciencia? ¿Tiene forma o no? Puedes hacer esto conmigo a medida que yo lo hago. Este es el proceso que atravesé. Encontré que lo que yo soy es sin forma y empecé a preguntar, ¿esta esencia sin forma va y viene? Si comenzara, podría tener un final y no estaría continuamente presente.
Cuando empecé a mirar a los sin forma, en la que esta forma aparentemente está apareciendo, y preguntarme si podría empezar o acabar, si tendría alguna capacidad de aparecer o desaparecer, me di cuenta de que esas eran cualidades de la forma, pero no de los sin forma. Las formas tienen un comienzo y un final. Cuando empecé a darme cuenta de que yo, la conciencia, yo soy, estoy siempre aquí, no tengo ninguna capacidad de empezar o acabar, empecé a reconocer que soy la conciencia que está siempre, incluso en el sueño profundo, bajo la anestesia, en presencia o en ausencia del cuerpo, siempre la misma conciencia, hasta que el cuerpo mente es suficientemente maduro como para utilizarlo como contraste. Siempre la conciencia está aquí, comprobando lo que es esta conciencia, viendo si tiene forma o es sin forma. Cuando ves que es sin forma, cuando ves que es sin sustancia, que no es una forma, simplemente queriendo ver. Podemos ver que no puede ir y venir. Es la única cosa que siempre ha estado aquí. Si todo el universo desapareciera mañana, seguiría estando aquí completamente inafectada. Estos son los pasos para demostrártelo a ti mismo. Está bien querer comprobar esto. Esto es lo que los sabios han hecho, querer saberlo más allá de ninguna sensación de duda. Gracias, Anis. Siguiente pregunta. ¿Puedes aconsejar cuál es la forma correcta de moverse para satisfacer los deseos sexuales? Por lo general, me enamoro de los chicos equivocados y termino en un estado algo obsesivo. Por lo general, no puedo llegar a ellos de todos modos, e incluso si lo hiciera, no puedo relajarme durante la relación sexual. A veces desearía experimentar todo esto con personas con las que me sintiera cómoda, pero no sé cómo ponerme en contacto con esas personas. Perdón por hacerte estas preguntas, pero tenía ganas de hacerlo. Por favor, no te disculpes por preguntar algo como esto. Es un tema que parece ser tabú, incluso en la no dualidad, y es algo que fue un desafío para mí en mi camino. Aprecio que preguntes esto porque nos ayuda a muchos. Hay dos cosas aquí en tu pregunta. La primera es la presencia del deseo sexual y la segunda es tú sintiéndote suficientemente cómodo contigo mismo. Si tú no te sientes suficientemente bien o digno, va a ser difícil encontrar una pareja con quien te sientas suficientemente bien como para compartir una intimidad real con alguien en que confíes. Recomiendo contemplar la emoción que aparece. Para mí, la sexualidad siempre era un reflejo de la vergüenza. Tenía una profunda sensación de vergüenza. Tuve que trabajar con la contemplación, preguntarle, ¿qué es lo que quieres decirme? Hay muchos vídeos aquí en el canal de YouTube sobre la vergüenza y cómo trabajarla en la contemplación, cómo trabajar con una emoción, encontrar la creencia, porque hay una creencia de la que no somos conscientes porque creemos que es verdad, y una emoción como la que se refleja y una experiencia en la vida. Para mí, la vergüenza me decía, no soy suficientemente buena, no merezco existir, y se reflejaba como esta emoción, la vergüenza, y todas estas experiencias negativas en la vida y en la sexualidad. Cuando empecé a cuestionar la idea tras la vergüenza, ¿es verdad que no merezco existir? Trabajando con la contemplación, todo en mi vida cambió, no solo este área de la sexualidad. Necesitamos desasociar la sexualidad de las creencias de las que ha sido un reflejo y llegar a comprender que es una expresión del amor y la intimidad en la forma física. Puede ser bastante hermoso e incluso un camino al despertar en sí mismo con la pareja adecuada, cuando nos sentimos auténticos en nosotros mismos. Esto es lo primero a resolver. Si empiezas a sentirte bien,
contigo misma, utilizando la contemplación y la autoindagación cuando te sientas lista, encontrando quién eres realmente, entonces este área de tu vida cambiará. Cuando hay intimidad amorosa con quienes somos en un nivel profundo de un reconocimiento de quiénes realmente somos, entonces encontraremos que nuestro mundo externo empezará a reflejar esto en todas partes, incluyendo la sexualidad. La mayor parte de nosotros llegamos a nuestra expresión sexual con la sensación de necesidad. Necesito conseguir algo de ella. Necesito obtener amor, sentirme apreciada, atractiva, lo que sea. La sexualidad real, la intimidad real es cuando llegamos a ella sin necesitar nada de ella, cuando ya nos sentimos adecuados. Y la intimidad física es una expresión, una continuación, un florecimiento de la intimidad que ya estamos teniendo con nuestro ser real. Recomendaría contemplación sobre cualquier emoción que esté apareciendo en esas situaciones e incluso cuando piensas en la intimidad sexual. Para mí era la vergüenza, pero podría ser algo diferente para ti. Espero que te ayude. Gracias, Anish. Hola, Helen. Mucha gratitud para ti y tu equipo y para todos los que preguntan y participan en este viaje. La no dualidad pregunta si puedo encontrar límites o bordes para mi experiencia. Experimento que si tengo un dolor u otra sensación clara en mi cuerpo físico, puedo localizarla de manera bastante concreta. Definitivamente puedo identificar dónde están sus límites o dónde parecen estar. Por ejemplo, sé que aquí, en este lugar, duele y aquí, en este otro, no duele. Además, parece claro que en la ubicación, en la zona de mi cuerpo, algo como dolor, frío o hambre, por ejemplo, puede estar ocurriendo, pero que allá, más alejado de mi cuerpo, a unos centímetros de distancia, parece no estar ocurriendo. ¿Cómo encaja esto con la enseñanza no dual? Gracias. Me encanta esta pregunta. Estás reflejando casi exactamente mi propia investigación cuando estaba intentando ver a través de la ilusión. Podemos utilizar lo que has dicho aquí de punto de partida. Utilicemos, por ejemplo, que tuviera un dolor en la mano. Sabemos que nuestra naturaleza real es infinita y sin forma, sin límites. Incluso aunque solo supiéramos eso ahora intelectualmente, podríamos hacer este ejercicio y llegar a una comprensión clara. Hay dolor en la mano. Sabemos dónde está el dolor. El dolor está aquí, en una ubicación. Empieza y acaba. Aunque hubiéramos tenido dolor toda nuestra vida, solo hubiera podido durar cada día lo que dura el estado de vigilia y luego volver. Entonces tiene un principio y un final, tiene una ubicación, está aquí, en mi mano. Pero el que sabe que hay dolor, el que es consciente del dolor, ¿qué es eso? El fenómeno, dolor en la mano, siempre tiene una ubicación, un comienzo y un final, pero el que es consciente de ello, tú que sientes el dolor, ¿dónde estás tú? ¿Qué eres tú? ¿Tienes límites? ¿Eres con forma o sin forma? Tu mano, mi mano, es una forma. El dolor es una forma sutil. La mano es una forma más tangible. O una sensación de hambre en la tipa. Puedes usar cualquier cosa, incluso el contacto de tu cuerpo con la silla. El que sabe que el dolor está presente es con forma o sin forma. Esto es una forma, pero el que se está dando cuenta de esto no tiene forma. Es conciencia infinita, intangible.
Y quizás no se sienta al principio como una conciencia infinita, quizás se sienta como mi conciencia, pero cuando investigas, el que conoce la mano, ¿es una forma? ¿Tiene límites o bordes? Empiezas a descubrir algo realmente extraño. Estoy mirando a mi mano desde todas partes. Parece que solo estoy mirando desde estos ojos. Desde aquí, yo estoy aquí y mi mano está aquí. Esta es la suposición que hacemos todos. Pero cuando empezamos a darnos cuenta de que no tenemos forma, entonces todo lo que observamos, cualquier pensamiento, emoción, es observada por la misma conciencia intangible sin forma. ¿Tiene eso límites? Me emociono mucho cuando hacéis preguntas así, porque algo grande va a ocurrir. El único desafío es que nos identificamos como un fenómeno. Pensamos que somos la mano, en lugar de soy el que se da cuenta de la mano, conozco la mano y el dolor. No es como pensábamos que era. Explora y ve lo que encuentras. Puedes utilizar cualquier sensación, pensamiento, cualquier cosa. Un pensamiento aparece en un lugar, pero el que observa el pensamiento, ¿dónde está? ¿Qué es? Mira e intenta ver. Es todo lo que necesitas hacer. Gracias, Anis. Me confunde referirme a la conciencia como lo que somos. Mi comprensión de otros maestros es que somos conciencia pura, que da lugar a todo lo que se experimenta como realidad. Pero esa conciencia aparece en la conciencia pura, como el conocimiento de lo que es, que puede ir y venir. La conciencia pura está siempre presente, en otras palabras, pero la conciencia no. Resulta confuso porque diremos perdí la conciencia, pero en realidad fue la conciencia lo que se perdió. La conciencia pura no puede ser porque es lo que somos. Me pregunto si puedes aclarar esto, porque estoy confundido por lo que parece equiparar la conciencia y la conciencia pura como lo mismo, aunque supongo que desde una perspectiva iluminada todo es lo mismo. Algunos maestros se refieren a estos dos términos, conciencia y conciencia pura, como algo diferente. En esas enseñanzas, la conciencia, el yo soy, hay una fase intermedia, pero en mi propio camino esto resultó confuso y yo quería ir a la realidad última, conocer qué era. Fuera cual fuera el último lugar en mi viaje, el lugar en el que pudiera residir para siempre. Por eso estoy utilizando en estas enseñanzas la conciencia y la conciencia pura sinónimamente. También el silencio, la quietud, el nómeno, que significa lo que no es un fenómeno, Dios para Brahman, subjetividad, la sensación de aquí, de ahora, todos son sinónimos en estas enseñanzas, el vacío, la nada, y podría continuar. Básicamente, solo hay una sustancia sin sustancia y le podemos dar el nombre que queramos. En lugar de dividir esto en fases, como otros maestros hacen, esto no resultó útil para mí en mi práctica. Y por eso no lo hago. No estoy diciendo que esté mal, solo que no fue útil para mí en mi viaje. Aquí, conciencia y conciencia pura son lo mismo, refiriéndose a la misma inteligencia sin forma, sin ataduras. Gracias, Anis. Hola, Helen. Infinita gratitud por lo que ofreces, que continúa apoyando el reconocimiento de quién soy y de quiénes somos todos. Mi pregunta es, a medida que nos volvemos más conscientes y alineados con nuestro verdadero ser, ¿nos estamos acercando a la experiencia de poder elegir si manifestarnos o no en forma humana? Es decir, a medida que nos identificamos cada vez más con la conciencia que somos, ¿podríamos prevalecer como conciencia y no tener que experimentar la forma y condición humana de nuevo si prefiriéramos no hacerlo? Gracias sincera.
Sí. De hecho, esta encarnación fue una lección consciente para todos nosotros, con el reconocimiento de que solo con la sensación de un cuerpo humano y del tiempo y el espacio, nuestra alma podría desarrollar sus creencias y verlas manifestadas y finalmente poder trascenderlas. En cada encarnación hemos hecho una lección consciente para intentar resolver estas cosas con una encarnación humana. Si miramos lo que causa aparentemente una encarnación humana, es la satisfacción de un deseo. Queremos sentirnos suficientemente buenos, a salvo, libres. Y hasta que empezamos a darnos cuenta de que a través de la experiencia de la dualidad nunca nos vamos a sentir a salvo, libres o amados, al menos permanentemente, y que la única solución es darnos cuenta de que nunca estuvimos en peligro, nunca dejamos de ser amados, nunca estuvimos atados en absoluto. Tú eres el ser infinito y limitado, ya. Todas nuestras encarnaciones aquí han sido por elección, pero no recordamos esta elección en la estructura de la persona. Cuando la estructura de la persona empieza a deshacerse, se vuelve claro que siempre fue nuestra elección cuando tomar esta encarnación. Quizás no lo recordemos o podamos sentir que nunca habríamos elegido esto desde el cuerpo-mente o que quizás no fue una buena idea. Pero sí, para contestar tu pregunta de manera simple, cuando reconoces quién eres, te das cuenta de que siempre fue una elección consciente y que nunca hubo nada que te hiciera encarnar. Realmente estás aquí como el ser infinito y una forma de cuerpo-mente se forma dentro de ti, dura un tiempo, tiene unas experiencias y se desintegra y entonces viene otra y se va, viene y se va. Tú no estás entrando ni saliendo de esto. Siempre es una elección consciente y sabrás que esto es verdad cuando te des cuenta de quién eres. ¿Qué podría forzarte a encarnar si literalmente lo eres todo, las creencias, los deseos, todos los seres, todo eres tú? No podría haber un forzar a nada, pero sí, te darás cuenta conscientemente y en ese momento puede que la forma en la que te sientas sobre la vida humana cambie mucho. Quizás te sientas muy bendecido. No digo que ahora no lo sientas así, pero a veces puede ser una prueba más que una celebración. La vida humana, una vez que sabes quién eres, puede ser muy hermosa y puedes servir a otros seres en la forma en la que estés llamado a hacerlo. Hola, Helen. Namaste. He estado escuchando tus enseñanzas desde hace 3 años. Ha sido de gran ayuda. Muchas gracias. Han pasado 8 años desde que comenzó mi despertar. Tengo una pregunta relacionada con el desafío interno que está sucediendo desde hace un mes. Cualquier respuesta que puedas darme sería útil. Hace un mes surgió un miedo repentino en el cuerpo-mente y me sentí totalmente amenazado, de una manera que todo el control y la responsabilidad a los que me aferro deben ser soltados. Desde entonces hay un cierre y aferramiento en el sistema cuerpo-mente. A veces se afloja, pero la mayoría de las veces es un poco duro y rígido internamente. Algunos desafíos financieros están sucediendo, pero existe la seguridad intuitiva de que todo estará bien. Escuché tus vídeos relacionados con el control que daban en el clavo y me ayudaron mucho. Intelectualmente entiendo que el falso sentido de control debe ser soltado, pero aún así el sistema cuerpo-mente está en modo de control y no quiere soltar. Crea escenarios negativos sobre qué pasaría si. Casi nunca he tenido ningún apoyo personal en mi vida y por ello el sentido de autorresponsabilidad
y el miedo a perder el control han sido un tema central de mi vida. Ahora, incluso si me doy cuenta de la naturaleza ilusoria del control egoico, se siente muy pegajoso y difícil dejarlo ir. Me hice una revisión médica y todo es normal en las pruebas. ¿Qué sugerirías, Helen? Gracias. Lo que estás describiendo es muy habitual. Me alegro de que los resultados de las pruebas sean buenos. Que no necesites preocuparte a ese nivel. El cuerpo siempre nos está diciendo, a veces gritando, cuando hay algo que estamos creyendo que no es verdad para nosotros. Es el único mensaje que siempre nos está dando, sea dolor físico, enfermedad, emoción negativa, contracción. Todos son formas en las que el cuerpo nos dice, eso a lo que te estás aferrando ahora no es verdad. La relajación, la apertura, la paz, la alegría, la dicha, el placer, el éxtasis, son las formas que tiene tu cuerpo de decir lo que estás creyendo ahora es verdad. Cuanto mejor te sientes, más alineado estás con lo que es verdad. Cuanto peor se siente el cuerpo, más te has alejado de la verdad. Puede que hayamos tenido alguna visión espontánea o en nuestra autoindagación de que no hay una persona separada para soltar el control. Vemos que cuando me busco a mí mismo, solo hay los informa, no hay nadie a quien aferrarse. Y suena que este reconocimiento de que no hay ser separado ya ha sucedido en ti. Pero todavía sigue pareciendo haber un ser separado que parece necesitar dejar ir. O todavía estamos haciendo la pregunta, como yo lo hice, ¿cómo me libero de la sensación de ser separado si no es real? ¿Cuándo se irá? He visto que no es real. Entonces, ¿cuándo se va a ir? Porque creemos que cuando se vaya, entonces el cuerpo se relajará. Pero el cuerpo nos está mostrando que nos estamos aferrando a algo que no es verdad. Y en este caso nos está diciendo, no necesitas soltar la sensación de ser una persona, solo necesitas ser visto en profundidad suficiente número de veces que no es verdad. Permíteme aclarar que ahora cuando estoy aquí sentada en esta silla, hay conciencia de mi naturaleza omnipresente y también de estar sentada en una silla grabando esto con Anish. Y no necesito librarme de esto, ni quiero librarme de ello. A lo largo del día puede aparecer algo, lo que tenga que hacer después de esto, y mi boca puede decir, ¿qué hago con esto? Y parece que haya una decisión que tenga que ser tomada. Observando esa sensación de alguien aparentemente tomando decisiones, hay un completo saber que no es verdad. Y se reduce a esto. Si hemos visto suficientes veces que la persona separada no es real, que nunca fuimos un ser separado, nunca separado del ser, ni siquiera hay nada que disolver en el ser infinito, nada que deshacer, nada que dejar partir. Incluso la sensación de alguien que quede todavía simplemente es una sensación. Si miro lo que realmente es un montón de sensaciones, pensamientos, emociones, contracciones en el cuerpo. Era mi insistencia de que, vale, no es real, pero debería irse, lo que hacía parecer que continuara siendo real. Puedes ver que si realmente supieras que algo no es real, no tendrías ningún problema con ello, ni necesitarías librarte de ello. Y todo esto es para apuntar al hecho de que si todavía pensamos que necesitamos liberarnos de algo o dejarlo partir, entonces no nos hemos convencido todavía un 100% de que no es real. ¿Cómo podría una entidad no real
irse. Si no está ahí, ¿cómo podría irse? Es solo nuestra insistencia de que todavía no se ha ido lo que le da esa sensación de realidad en ese momento. Si estuvieras en una habitación y hubiera una puerta y hay alguien en la habitación que no te gusta, le pides que salga y cierras la puerta. En ese momento no están ahí y aún así vamos a la puerta, abrimos para ver si se han ido. En cuanto abrimos la puerta, han vuelto. No existen hasta que abrimos la puerta y entonces ahí están. Hemos recreado el ser separado en nuestra imaginación. ¿Se ha ido? ¿Cuándo se irá? Esto lo hacemos continuamente. Pero si vemos que, aunque parezca estar en la habitación con nosotros, no es real, solo es una sensación que atraviesa el cuerpo, es una sensación que va y viene, entonces no hay ninguna necesidad de liberarse de ella. Se reduce a esto. Y esto es lo que le llegué a preguntar a Adyashanti en una charla que dio en Londres. Le pregunté algo así. He visto que la sensación de ser separada no es real. He visto que soy sin forma, pero la persona todavía parece estar aquí. ¿Cuándo se va a ir? ¿Cómo puedo librarme de ella? Y él fue suficientemente amable para decirme, no hay absolutamente nada que puedas hacer para librarte de ella. Y hubo una gran apertura y relajación dentro, de que no hubiera nada que yo, el ser real, pudiera hacer ni que necesitara hacer. También había rabia, impaciencia y sentirse furioso de la sensación de ser separado, que pensaba que él no había contestado mi pregunta, pero la respuesta había sido muy profunda. No hay nada que puedas hacer acerca de ello. La sensación de ser separado no es diferente de un árbol o del ordenador, no es diferente de ningún otro fenómeno. ¿Por qué necesitaríamos librarnos de algo desde ahí? Entonces simplemente verlo más claro, unas cuantas veces más. Estar realmente convencidos de que no está ahí. Podemos crear este fantasma de un ser separado que necesita dejar ir y podemos hacerlo, recrearlo, hacer que se disuelva y hacer esto un número infinito de veces. Pero esto puede ser la última vez. Si vemos que si estoy intentando librarme de algo en algún lugar todavía, pienso que es algo real que rechazar. Espero que esto ayude. Gracias, Anish. Siguiente pregunta. Como no hay separación y ya somos uno con todo, la intención de sanar la ilusión de separación cantando el mantra Gayatri 108 veces es simplemente reforzar la ilusión. Depende de quién crees que eres cuando lo estás haciendo. Si estás viviendo como el ser infinito, puedes hacer cualquier cosa y será útil para sanar la ilusión. Puedes saludar a la gente por la calle y sonreír y tendrá un profundo efecto. Puedes repetir el Gayatri Mantra 108 veces y tendrá un profundo efecto en tu cuerpo, mente y en los de alrededor. Si en lugar de ella lo estás haciendo desde un ser separado que quiere librarse de algo, entonces nada de esto será eficaz. Podrías meditar 25 años y seguir sintiéndote en el mismo lugar. Entonces nunca es lo que estamos haciendo, es por qué lo estamos haciendo y quién somos. Si reconoces tu naturaleza infinita y te sientes impulsado espontáneamente a repetir el mantra Gayatri 108 veces simplemente porque es divertido, eso va a ayudar más a cualquier otro ser a tu alrededor que sentarte mecánicamente cada día y repetirlo porque crees que debas o porque quieras ayudar a otros seres. Te animo a escuchar la respuesta anterior que también tiene que ver. Gracias, Anish. Hola, Helen. Si estamos destinados a vivir según nuestra naturaleza eterna,
la consciencia. ¿Qué sentido tiene siquiera estar en el mundo con un cuerpo y su guión de pruebas y tribulaciones? Gracias. De nuevo, otra buena pregunta que realmente me mantuvo atrapada mucho tiempo. Esta vida humana es para ayudarnos a reconocer quiénes somos. En primer lugar, nuestra vida humana está hecha a medida para nuestro despertar. Es perfecta. Las experiencias se presentan. A veces no nos gustan, pero es perfecto para nuestro despertar. En una vida humana se manifiestan las experiencias de las creencias que no son verdad para nosotras. Sin la experiencia humana no tendríamos el contraste del aparente cambio, ir y venir de nuestra vida humana, cómo se siente ser alguien en el tiempo y en el espacio, con un nacimiento y una muerte. Y después de reconocer quiénes somos, ¿cuál es el sentido entonces de tener una experiencia humana? Realmente entonces se convierte en una celebración del reconocimiento. Una celebración de vaya donde vaya, vea lo que vea, me encuentre con quien me encuentre, soy yo mismo. Entonces puedo encontrarlos con el corazón abierto y con una sensación de asombro de que me estoy encontrando con otro ser que no es diferente a mí. Entonces, al principio participamos en el mundo para ayudarnos a despertar y, en segundo lugar, para celebrar y ayudar a otros, a los aparentes otros, a despertar. Y necesitamos tantos ejemplos de seres despiertos en la vida ordinaria como podamos tener, en cada área de la vida. Tantos ejemplos como sea posible de un despertar para que se normalice y que cada persona en este planeta conozca por lo menos un ser despierto que vive al final de la calle o que nos trae el correo o que barre las calles o lo que sea que hagan. Entonces se vuelve una celebración del despertar en acción. Y si nos retiramos del mundo, entonces el despertar no ha profundizado del todo, porque en ese despertar reconocemos que el mundo es nosotros. No hay ningún lugar en el que podamos ir en todo el universo en el que vayamos a encontrar otra cosa que no seamos nosotros. ¿Por qué querríamos entonces retirarnos? Es un mito espiritual popular. Durante mucho tiempo, desde la sensación de ser separado, yo quería vivir separado, esconderme en una cueva o vivir en un ashram. Pero esa sensación empezó a desaparecer y se convirtió en lo contrario. Ahora me siento completamente cómoda en mi experiencia humana, en lo bueno, en lo malo, completamente en casa, completamente cómoda con lo que es, también con preferencias por algo más. No hay ni siquiera un deseo de retirarme de ella. Solo eres tú. Espero que esto ayude a volver a enfocarlo como algo más útil. Gracias, Anis. Hola, Helen. Me resulta más fácil amar al ser sin forma, pero mucho más difícil aceptar y amar mi forma humana. Solo encuentro defectos. Casi todos los días encuentro motivos para criticarme a mí mismo y a mi vida. ¿Pasaste por algo así? Por favor, ayuda. Mucho amor para ti y tu equipo. Gracias. Sí, yo pasé una gran cantidad de tiempo después de haber reconocido ser sin forma, rechazando el cuerpo y la mente, porque eso era la forma y yo sin forma, entonces no tenía necesidad de participar en eso. Y parecía haber muchas cosas del cuerpo y de la mente que quería cambiar. Tuvo lugar mucho pasar por encima
quedándome como los sin forma, rechazando la forma, que por supuesto era mi falta de comprensión de que los sin forma no puede rechazar nada. Se volvió tan doloroso el odio del cuerpo-mente. Estaba tan en oposición con quien realmente soy que tuvo que empezar a disolverse. Cuando el reconocimiento profundizó de que la forma y los informa son lo mismo, tuve que volver a enamorarme de la forma. ¿Cómo puedo empezar a amar algo que parece solamente tener defectos y que nunca vaya a estar completado? Tuve que empezar por reconocer que nunca había conocido a mi mente y a mi cuerpo. Tenía unos 42 años cuando empecé a ver esto, hace unos 8 años. Realmente había profundizado en el despertar. La forma y los informa se veían realmente como lo mismo. Si rechazo la forma, estoy rechazando también los informa. Si estoy separando la forma y diciendo no quiero esto, no me gusta, incluso esta forma, entonces no he visto completamente quién soy, qué es los informa. Intenta encontrar dónde acaba los informa y dónde empieza tu cuerpo. Intenta encontrar dónde los informa acaba y el rasgo del que quieres librarte empieza. Llegué a la sorprendente conclusión de que nunca había conocido a mi cuerpo y a mi mente. 42 años mirándome todos los días en el espejo para vestirme y nunca había conocido a mi cuerpo. Nunca había experimentado mi individualidad, cómo el ser infinito se estaba expresando como Helen, sin que fuera a través de la mente primero. Describiría el odio a mí misma como la insistencia de la mente de que no estaba en el lugar en el que tenía que estar. Aquí es donde estaba en la forma, una lista de quejas, y aquí es donde creía que debería estar. Y nunca podía acercar este espacio. Entonces los pensamientos empezaron a volverse en contra de mí mismo y acabaron en odio hacia mí misma. Cuando finalmente estuve dispuesta a admitir que quizás nunca me había conocido a mí misma sin pensar sobre mí misma, como hacemos en la autoindagación, mirando y experimentando directamente quién somos. Los informa. ¿Has hecho esto alguna vez con tu cuerpo y tu personalidad? ¿Has mirado alguna vez cómo te ve la otra gente en lugar de pensar cómo tú te ves? ¿Has alguna vez mirado cómo se mueve el cuerpo y la mente sin pensar? Puedes escribir una lista de todas las cosas que te gustaría cambiar sobre ti misma. Soy demasiado rubia, me cuesta perdonar, soy bastante dura. Rasgos indeseables de los que te gustaría liberarte. Y luego, al lado de cada uno, puedes preguntarte, ¿cuánto sería esto algo bueno? Por ejemplo, yo tenía la tendencia de ser muy directa con mi familia biológica. Y esto me causaba muchos problemas. Siempre quería decir lo que quería decir y no lo que ellos querían escuchar. Y muchas veces era muy diferente. Me decía, yo no quiero tener este rasgo. Me gustaría que se fuera, pero cuando empecé a enseñar, me di cuenta de que necesitaba esto. Si no, era capaz de decir lo que necesitaba ser dicho, entonces no podía ser muy eficaz como maestra, pero había utilizado ese rasgo en el lugar equivocado. Cuando hice toda mi lista, me di cuenta de que todas esas cosas que había considerado rasgos negativos eran negativos porque no había encontrado el lugar donde tendrían el mejor uso. Si haces este proceso, encontrarás que aporta claridad. Todas las cosas de las que quieras librarte y dónde sería esto algo bueno. También puedes escribir una lista de las cosas que quieras desarrollar. Me gustaría
perder 20 libras, estar más despierto, lo que sea. Y al lado de cada una, dedicar un tiempo a pensar, ¿estoy seguro de que no lo estoy viviendo ya? Por ejemplo, me gustaría perdonar más, juzgar menos. ¿Estoy seguro de que no estoy viviendo ya así? La mente te dirá, por supuesto que no estás viviendo así. Es obvio, mira tu experiencia, mira lo que le dijiste a esta persona la semana pasada, que inmediatamente lamentaste. Pero esa es la única experiencia que puedes tener mientras estás convencida de que no estás ahí todavía. Hay mucho aquí en esta pregunta. Quizás necesites ir poco a poco. Empieza preguntándote, ¿te has conocido realmente a ti misma o solo has pensado sobre ti misma? Son cosas muy diferentes. Estoy hablando sobre la forma aquí, tu cuerpo, tu vida, tu personalidad, todo esto. Y todo empieza a desenredarse desde ahí. Gracias, Anish. ¿Cómo superar las desconexiones con tu ser cuando aparece un miedo intenso al sentimiento de separación? Llegar a saber que no puede haber desconexión, porque el que está conectado o desconectado es en sí misma la ficción, no es real. Quizás todavía exista la experiencia de desconexión durante un tiempo. Por ejemplo, en mi vida el miedo era algo grande. Yo notaba el ser real, el silencio. Cuando este miedo aparecía, parecía olvidar completamente quién era y no tener acceso a ello. Cuando empecé a ver que la conexión y la desconexión solo son experiencias que continúan repitiéndose, ahora me siento conectado, ahora desconectado, y así sucesivamente, que la unidad que está observando esto es el lugar a donde estoy intentando llegar, esto se vuelve más claro. En la intensidad de una emoción, no siempre puedes sentirte conectado, pero siempre lo estás, por la propia naturaleza del hecho de que tú eres eso, tú eres el ser. Te sientas como ello o no, son dos cosas diferentes. Cuando empiezas a sentirte como él más a menudo, empiezas a darte cuenta de que esto de conectarse y desconectar no es realmente verdad. La siguiente vez que te sientas en paz, intenta encontrar al que se siente en paz y solo encontrarás paz. La próxima vez que tengas miedo, intenta encontrar a quien está asustado y solo encontrarás miedo. Es lo mismo, el miedo y la paz siendo observadas por el que no es afectado en absoluto, ecuanimidad real. Gracias, Anish. Última pregunta. Hola, Helen. En primer lugar, gracias por todo tu trabajo. Sigo tus enseñanzas y satsang. También tenemos un club de lectura donde leemos tus libros. He tenido 3 experiencias directas del ser en los últimos 10 años, en Vipassana y en un retiro. Y ahora contigo puedo tener experiencias directas a cada momento, lo que ha cambiado muchas cosas en mi vida. Mi pregunta es sobre el alcohol y el tabaco. Sigo volviendo a ellos y experimentando con ellos. Tuve problemas con el alcohol en el pasado, antes de 2012. ¿Podrías ayudarme a trabajar esto? Mi mente pone excusas como la gente espiritual solía fumar, no es un gran problema, pero pensaba cómo lo manejaste tú. También doy clases aquí en Australia, dirijo una organización de yoga y meditación y hago muchos satsang y retiros. Te agradecería mucho si pudieras explicarlo y mostrarnos un camino que funcione. Siempre agradecido. Estoy muy contenta de que las enseñanzas estén ayudando a sentirte más conectado con quien realmente eres. Quizás sepas que en mi propio viaje el alcohol fue un tema para mí.
gran parte del camino hubo una adicción al alcohol. Todavía de vez en cuando puedo tomar una cerveza o un vaso de vino, pero ya no es una adicción. Por supuesto, lo que voy a describir de cómo manejarlo es la forma en la que funcionó para mí y que ha funcionado para muchos otros, pero también hay muchos grupos de apoyo si necesitas algo extra. Pero esta es la forma como yo empecé a deshacer esto. Realmente quería que parara. Quería dejar de beber. Y puedes aplicar esto a cualquier cosa que esté ocurriendo así, el tabaco u otras sustancias. Empecé a darme cuenta de que estaba intentando obtener algo de ello. Sin juzgar, intenté empezar a ver por qué lo estaba haciendo. Y me di cuenta que me daba un pequeño descanso de la mente, una pequeña relajación que duraba poco, por supuesto. Me di cuenta de que realmente lo que quería no era el alcohol, sino la forma en que me sentía era lo que realmente quería. Entonces, sin intentar cambiar nada en la manifestación física, hubo una manifestación. Por supuesto, muchas veces antes intenté dejarlo y nunca funcionó. Entonces, sin intentar cambiar mi comportamiento físicamente, estaba intentando ver por qué estaba haciendo esto, pero no el porqué de la mente, sino qué estoy intentando obtener. Estoy intentando sentirme mejor. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de sentirte mejor? Reconocer quién soy. Y después de un tiempo se volvió claro que realmente ninguna sustancia realmente puede cambiarme a mí, el ser infinito. Puede tener un efecto en el cuerpo, pero no me está cambiando a mí. Entonces el propósito por el que lo estoy utilizando, por el que estoy bebiendo, es muy irrelevante cuando me doy cuenta de quién soy. De nuevo, no es que no podamos disfrutar de un vaso de vino cuando realmente hemos llegado a esto, pero viene desde un lugar diferente. No estamos intentando obtener nada de ello. Quizás quieras volver a escuchar otra de las respuestas de antes sobre la sexualidad. También hay cosas que están relacionadas aquí. Entonces, mirando, ¿qué estás intentando obtener del alcohol, del tabaco, a un nivel subconsciente? Sin juzgar. Si todos somos honestos, la razón por la que empezamos el camino del despertar es para sentirnos mejor. Cuando yo empecé a meditar, solo quería sentirme mejor. No tenía ni idea de lo que era el despertar. Y lo mismo cuando comía mucho. Quería sentir algo, quería sentirme mejor. Sin juzgar. ¿Cuál es la forma más eficaz de sentirse mejor? Y de sentirse mejor constantemente y sin esfuerzo. Es reconocer quiénes somos, y parte de ello es darnos cuenta de que nada, ningún objeto, ninguna sustancia nos puede afectar. Para la mayoría de nosotros todavía hay alguna creencia de que algunas sustancias o algo que metamos en nuestro cuerpo nos puede cambiar. Cómo mi cuerpo se siente en un determinado momento nunca está fuera de mi control como el ser infinito. La única razón por la que mi cuerpo se ha sentido mal es por alguna creencia a la que me estuviera aferrando. Cuando estas creencias son vistas, cuando miramos en la contemplación y en la autoindagación la creencia última de que no soy una persona separada, entonces la necesidad de cambiar el estado también desaparece, porque el estado no está subiendo y bajando. Siempre nuestro estado está subiendo y bajando porque estamos experimentando nuestros pensamientos todo el tiempo. El cuerpo tiene que representar esto, consciente o inconscientemente. Pero a medida que el cuerpo empieza a reflejar la ecuanimidad que viene con nuestra naturaleza real, la quietud,
hay menos y menos de estas sustancias que nos afecten. Y empecé a darme cuenta de que en lugar de hacerme sentirme bien, me sentaban mal. La energía del cuerpo bajaba, sobre todo cuando pensaba que algo de fuera podría hacerme sentir mejor. Y eso estaba en separación. Al empezar a ver esto, empezó a desvanecerse. Incluso habiendo visto esto claramente, continuó durante 6 meses, aunque cada vez pasaba más tiempo. Y al final, cuando no necesité dejar de beber en absoluto, porque no cambiaba quién era yo en absoluto, dejó de ocurrir. Espero que puedas reconocerte en algún lugar del proceso que estoy describiendo. La clave es reconocer que no te da nada y nunca lo hizo. Puede cambiar la forma en que el cuerpo se siente temporalmente, pero esto nunca te cambia a ti. Y mirarlo sin juzgar. ¿Dónde está ese lugar dentro de ti que no necesita que pare? Entonces, parará. Espero que esto sea útil. Muchas gracias, Anis, por leer las preguntas para mí. Lo aprecio realmente. Como decía al principio, si tienes alguna pregunta que quieres que conteste, pondremos el enlace en la descripción de este vídeo y puedes utilizar la página del satsang para enviar tu pregunta y será grabada la respuesta en el volumen 7 el próximo mes. Intento hacerlo una vez al mes. Con el tiempo haremos una biblioteca de preguntas frecuentes. Es un placer ayudarte con tus desafíos en el despertar y sobre todo quiero que sepas que estás haciendo un trabajo increíble en tu despertar, que es la tarea más desafiante de todas, el despertar a la verdad, pero también la que te da más recompensas y definitivamente va a ocurrir, ya está sucediendo. Mandándoos mucho amor, os deseo un día maravilloso. Gracias, Namaste.